Nos enfrentamos a los terceros presupuestos de esta legislatura y nos enfrentamos a lo que es la ley más importante de cada año. Se habla de dinero, se habla de economía, por tanto, se habla de política. Y en función de las prioridades que se establezcan, se definen las políticas y, por tanto, estas decisiones no son jamás neutras. Están siempre cargadas de ideología, de ideas, de propósitos y de convicciones de cómo se debe gestionar lo público y a qué se debe dedicar en un orden de prioridades. Desde los principios de la legislatura, hace ya casi 3 años, 2 años y pico, había agoreros que vaticinaban que el Pacto de las Flores pues iba a marchitar en el otoño prácticamente. Y sin embargo, pues estamos ya trayendo a este Parlamento los terceros presupuestos. Nos encaminamos hacia los 2 tercios de la legislatura ya y goza de muy buena salud este pacto y además está echando raíces en la sociedad canaria porque las políticas las valora la sociedad como políticas apropiadas para solventar los problemas. Son insuficientes todo lo que se dedica a ellos, pero sin embargo están siendo las políticas apropiadas para solventar los problemas que esta sociedad tiene. Yo sé que hay gente a la que no le gusta que se hable de herencias, pero es que lo acumulado durante casi un cuarto de siglo es bastante complicado resolverlo en 2 años. Alguno dirá, bienvenido al realismo. Pues sí, bienvenido al realismo en el sentido de que 2 años son insuficientes para superar aún los índices de paro que arrastrábamos y que con las crisis sobrevenidas han seguido aumentando, o los índices de pobreza que venían como mal estructural de estas islas. Por tanto, a lo que ya Canarias habitualmente tenía dentro de su estructura social y económica, ha venido la crisis de la COVID, ha venido la crisis migratoria y, por último, el inacabado desastre de la erupción volcánica que afecta a la isla de La Palma. Es decir, cualquier gobierno en las últimas décadas jamás se había encontrado con situaciones similares a la actual. A pesar de la disminución de ingresos, a pesar de la caída de la economía, a pesar de la situación adversa, se ha sido capaz en 3 años de traer presupuestos en tiempo y forma a esta Cámara y además cada año, con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno del Estado y los presupuestos generales del Estado y la solidaridad de todos los pueblos, por tanto, se está trayendo presupuestos que cada año han ido aumentando en dedicación de dinero para solventar los problemas de la sociedad. Y eso ha sido a pesar de esa doble crisis, la de la COVID, devenida en crisis sanitaria, económica y social, y la sobrevenida, que decía, de la erupción inconclusa de la isla de La Palma. El Gobierno del Estado y el Gobierno y la Unión Europea, con la inestimable colaboración, porque tenemos una dependencia tremenda del exterior, pues se presentan estos nuevos presupuestos que usted volvía a calificar o calificaba de que estamos creciendo de forma equilibrada, sostenible y solidaria entre las islas y la ciudadanía de todo el archipiélago. En estos presupuestos se apuesta por los servicios públicos, que son la garantía de los derechos de la ciudadanía, porque a través de los servicios públicos se defiende el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Pero no todo es sesgado solo y exclusivamente hacia lo público, que es lo más importante desde la perspectiva de Sí Podemos Canarias, sino también por los sectores productivos de nuestra sociedad, con un conjunto de medidas que han servido para paliar el gran desastre económico ocasionado por la caída del principal motor de nuestra economía, el binomio turismo-construcción, del que hemos tenido una excesiva dependencia que esperemos que nos sirva para aprender de los errores del pasado. Es muy importante que por 1 año más se prorrogue la suspensión de las medidas fiscales, lo que permite que los gobiernos puedan destinar más dinero a lo público y no al pago preferente de la deuda, y que el posible superávit se destine antes a la gente que a los bancos. Las tendencias que marcan los datos de las distintas instituciones, a pesar de que algunas personas la nieguen,
dejan margen para confiar en que vamos a remontar esta grave crisis. Esto implica unas perspectivas de mejora de los ingresos propios, de los impuestos y tasas cedidos y del REF, así como de las cifras de empleo, que debiéramos estar empeñados como sociedad en que ese empleo sea estable y que vendrá de la mano de la reforma laboral que se está ultimando a nivel de Estado. El impulso que nos dan los fondos europeos, esos 699 millones de euros, de los cuales son 480 más que en 2021, es fundamental para la recuperación económica, la diversificación de la economía, la digitalización de nuestra sociedad, el impulso a la biodiversidad, y todo ello deberá ir acompañado de medidas y acciones que sean respetuosas con el medio ambiente y nos hagan ganar en soberanía, soberanía tanto alimentaria como energética, mediante el impulso decidido a las energías renovables y descentralizadas y la apuesta imprescindible por un uso racional del agua. La modernización de las administraciones públicas, introduciendo avances como la presupuestación por resultados, donde se imponga de alguna manera y con carácter definitivo la cultura de planificar, evaluar y realizar correcciones oportunas y ágiles, desde Sí Podemos Canarias consideramos que va a significar un gran avance en la gestión de lo público y esperemos que esta tendencia se consolide a lo largo de la legislatura y quede ya implantada de manera normalizada para el futuro. La apuesta decidida por los servicios públicos es una de las señas de identidad tanto del Gobierno de coalición a nivel estatal como del cuatripartito canario. Y eso se traduce en medidas económicas, como en estos dos últimos presupuestos se ha hecho. Esos 3.461 millones de euros destinados al Servicio Canario de Salud, con un incremento de 160 millones. Ese incremento que sigue siendo insuficiente en educación, pero que es un incremento respecto al año anterior de 158,2 millones, que alcanza ya los 2.137 millones de euros, o el incremento de más de 70 millones en derechos sociales, que alcanza ya los 580,3 millones. Pero a la vez estamos demostrando que somos una comunidad solvente, una comunidad que es capaz de afrontar los compromisos pagando sus deudas, y se ha reducido en un 50% esa deuda pública que habíamos afrontado hasta el momento. Por tanto, esa parte, que es la más dolorosa que suele tener una sociedad, pero cuando se prima el pagarle a los bancos antes que atender a la gente, en este caso se ha atendido a la gente y a su vez se está cumpliendo con esa deuda en la cuantía que se ha ido pudiendo, que significa ya el disminuir un 50% los intereses de esa deuda. En transición ecológica, pues se crece en un 34,39%, o en agricultura en un 23%, o en el Servicio Canario de Empleo en más de un 20%. Por tanto, crecimiento en la totalidad de las consejerías y La Palma como capítulo aparte. Tanto el decreto estatal como el decreto canario han singularizado las soluciones para los problemas de La Palma e incluso a posteriori se han establecido las correcciones oportunas. El Gobierno de Canarias ha dedicado inicialmente, con carácter disponible y ampliable para las emergencias y la reconstrucción, más de 100 millones de euros. El Gobierno del Estado, unos 300 millones. Y en los presupuestos 2022, La Palma es la isla que más crece, con un 32,2%. Muchas de estas ayudas seguramente tendrán que ser plurianuales con toda seguridad, porque es la única manera de afrontar un problema que se va a extender a lo largo de algunos años. El Plan Especial de Reconstrucción de La Palma a nivel de Estado, que ha contado ya inicialmente con esos 220 millones, los ERTE específicos y el Plan de Empleo con 63 millones, las ayudas a la agricultura, pesca y alimentación en la isla con 6,8 millones, o las mejoras para autónomos y el consorcio de compensación de seguros, de los cuales pues 12,4 millones iban para vivienda. El gran reto al que nos enfrentamos un año más con los presupuestos es si somos capaces de ejecutarlo en su mayor parte. Y ese reto tiene que ver con el personal. Y el personal en Canarias sigue reivindicando, tanto el personal interino como
Las mejoras a nivel de Estado se han incrementado, como se han incrementado las pensiones también. No obstante, sigue habiendo descontento entre el personal interino y el personal que no está estable, porque desde el Estado no se han encontrado las soluciones definitivas para la estabilidad de este personal. Es un reto que seguimos teniendo presente ahí. Voy terminando ya. Desde Sí Podemos Canarias seguimos planteando que cada cual debe aportar en función de sus posibilidades para que cada persona reciba en función de sus necesidades. Y eso seguramente exigirá algunos cambios en la fiscalidad para poder mantener los servicios públicos y cumplir con las leyes que hemos aprobado, como por ejemplo la Ley Canaria de Educación y ese 5% en 2022, que tampoco va a ser posible este año. No obstante, hay que valorar que se hayan consolidado los nombramientos de los 1.700 profesores y profesoras nombrados por la COVID, de los 2.400 sanitarios y de los 800 rastreadores. Por tanto, nuestro apoyo a estos presupuestos, que seguro que por el paso por el Parlamento mejorarán aún más. Muchas gracias.